Muchos de ustedes recordarán el caso de Nazón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo, quien podría pasar el resto de su vida tras las rejas si es hallado culpable, entre otros cargos, de abuso sexual de menores. Esta es la primera vez que escuchamos a sus abogados hablando de los temores de que García enfrente una cadena perpetua. Pero bueno, para analizar este tema tenemos con nosotros a Isaías Alvarado, periodista digital de Univisión Noticias. Isaías, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y bueno, Isaías, me gustaría que nos dijeras qué ha dicho la Iglesia respecto a la posibilidad de que Nazón Joaquín pues sea condenado, como decíamos, a cadena perpetua. Así es, la Iglesia, que asegura su dirigente es víctima de una injusticia basada en calumnias, ha reiterado varias veces que incluso que si él es condenado en una corte de Los Ángeles, seguiría al frente de esta institución porque su apostolado, dicen ellos, es intransferible, es decir, para ellos seguiría siendo el único representante de Jesucristo en la tierra. Por su parte, Nazón Joaquín parece no estar dispuesto a ceder el control de su congregación con más de 1 millón de miembros, y él sigue dando órdenes a través de cartas que redacta en su celda en una cárcel en el centro de Los Ángeles, y también dando órdenes a ministros de su congregación y a miembros de su familia que ahora fungen como una especie de mensajeros. Mientras esto sucede, el único hijo varón de Nazón Joaquín, Adoraín Joaquín Zamora, ha tomado un rol cada vez más prominente dentro de la iglesia, y algunos dicen que se está preparando para tomar las riendas de la iglesia en caso de que su padre sea condenado en una corte, o por lo menos ser una especie de representante de él afuera de la cárcel. Cabe señalar que la fiscalía aún no ha dicho públicamente si buscaría que el líder de la iglesia, La Luz del Mundo, pase el resto de su vida tras las rejas. Sin embargo, hace casi 3 años, cuando hice una de las primeras historias sobre este caso, una fuente familiarizada con esta investigación me dijo que en ese momento la fiscalía sí estaba buscando la cadena perpetua para Nazón Joaquín. Isaías, y también sabemos que hay varias preocupaciones de la defensa del líder de La Luz del Mundo, precisamente sobre la selección del jurado y la forma como se podría realizar el juicio. ¿Cuáles son estas? Así es, los abogados defensores dicen que sería muy difícil elegir a un jurado sin prejuicios por tantos casos en contra de ministros religiosos relacionados con abuso sexual infantil, y también por el movimiento Me Too, según lo que dicen los abogados. Otro obstáculo es que no se revelarían ni los nombres de las 5 denunciantes ni del resto de los testigos que presenten en la corte los fiscales, tratando de alguna manera de protegerlos del acoso y de la presunta intimidación por parte de miembros de esta congregación. También es posible que este juicio se realice exigiendo a los testigos que usen un cubrebocas, lo que cubriría parcialmente sus rostros. Eso son lo que, según los abogados, son obstáculos para que el juicio de su cliente sea un juicio justo. Y hablando de este juicio, ¿cuánto tiempo se espera que dure? Así es, bueno, hasta ahora sigue programado para que inicie este 9 de mayo. Los fiscales y también la defensa esperan que dure alrededor de 8 semanas, incluso más. Antes de eso sería la selección del jurado, un proceso que quizás tarde una semana. Posteriormente veremos que desfilen los testigos que presenten los fiscales. Entre ellos se espera que esté Alondra Ocampo, que es considerada la principal cómplice de Nazón Joaquín y quien se declaró culpable de 3 cargos. También se espera que testifiquen al menos 6 agentes de la Fiscalía General de California y también exmiembros de la iglesia.
Isaías, para las personas que se acaban de conectar con nosotros y que quizás no dominen este tema, recordemos que García se encuentra detenido en una cárcel de Los Ángeles desde el año 2019 y se ha declarado inocente de lo que la Fiscalía de California describe como una conspiración en la cual mujeres de su congregación pues reclutaron a niñas para que el pastor mexicano las abusara sexualmente. Me gustaría por eso saber qué ha pasado con las víctimas, qué se sabe de ellas. De las víctimas se sabe muy poco. La Fiscalía ha hecho un buen trabajo protegiendo sus identidades y también el juez ha prohibido que se revelen los nombres de ellas. 3 de ellas eran menores de edad cuando supuestamente fueron víctimas de este pastor. Las otras 2 son mujeres jóvenes, adultas, mexicanas. Ellas vinieron a Estados Unidos a través de acuerdos con la Fiscalía de California, no acuerdos, sino más bien con la ayuda de la Fiscalía de California para que se integraran a este caso. En un principio eran 4 mujeres las que denunciaban a Naasón Joaquín, ahora son 5. La última se dice que está relacionada de alguna manera con la familia del líder de la congregación. Perdón, es Jane Doe 4, la número 4 es quien estaría relacionada o sería familiar de Naasón Joaquín, pero no se ha revelado más información sobre ellas. Lo que yo tengo entendido es que la Fiscalía las tiene en un lugar especial para tratar de protegerla de alguna manera, de protegerlas de alguna manera del acoso y la intimidación de la iglesia. Hay que recordar que hace unas semanas los fiscales que están llevando este caso dijeron que ellos fueron intimidados por miembros de la congregación, incluso dentro de la Corte Superior del Condado de Los Ángeles. Es decir, para ellos ni siquiera un lugar donde hay que pasar 2 filtros con revisión policíaca y detección de metales, ellos dijeron sentirse seguros del acoso de esta congregación religiosa.